Hola, en este video vamos a tratar un poco un tema que es bastante interesante y que nos abre muchas posibilidades para la implementación de algunas soluciones en donde nosotros requerimos que no todos los valores se obtengan de algún lugar o el usuario los incluya, sino que existan algunos valores al azar, o sea, aleatorios. Básicamente esa condición de ser aleatorios o ser al azar es una condición que nosotros vamos a explicar del por qué le llamamos aquí pseudo aleatorios. Lo primero que vamos a explicar es hablar un poco de qué es un número pseudo aleatorio. Cuando hablamos de algo aleatorio, esa es una condición muy especial de la naturaleza, de los seres humanos. Si uno de nosotros decide seleccionar un número al azar entre 1 y 100, es muy probable que ese número al azar que seleccionemos esté influenciado por un número favorito, por un número que hemos observado últimamente, por el último número que compramos de la lotería, etc. Es difícil que obtengamos un número aleatorio total y enteramente imparcial. Casi siempre vamos a utilizar algún criterio. Si es que ese es nuestra decisión, si tomamos valores de la naturaleza, pues va a representar el comportamiento de los elementos de la naturaleza. Entonces, nosotros le llamamos aquí pseudo aleatorios, porque a nivel de la informática, a nivel de los procesadores digitales, no existe una funcionalidad real para, llamémoslo de una manera muy popular, inventar un número. No podemos esperar que la computadora invente un valor. Lo que podemos hacer es que la computadora utilice algunos algoritmos para, dentro de lo más cercano a la objetividad, seleccione un número dentro de un rango. Pero nunca va a ser realmente aleatorio, sino que fue el resultado de un algoritmo. Algoritmos como cuáles. En algunas partes, por ejemplo, se conversa de que las funcionalidades que nosotros vamos a tener, los algoritmos que vamos a tener para poder representar esto, muchas veces se utilizan por valores previos generados por la hora que mantiene el reloj del procesador, o inclusive por los tics o por los pulsos que ha producido el procesador desde medianoche o desde un punto específico. O sea, siempre van a representar o van a ser el resultado de un algoritmo. Por lo tanto, nunca van a ser total y enteramente aleatorios. ¿Cómo podemos implementar estas funcionalidades? Pues bueno, es muy útil porque en muchas ocasiones nosotros queremos que no sea el usuario quien decida un orden, o que no sea el usuario quien interprete un número, o que no sea el usuario quien seleccione un número o una posición, sino que sea algo que teóricamente va a ser al azar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un cartón de bingo, en donde tenemos varios números ubicados en diferentes columnas, y estos números son seleccionados total y enteramente al azar, tanto así que los cartones de bingo todos son diferentes. Podrían tener en una misma columna los mismos números, pero inclusive a pesar de tenerlos podrían estar en un orden totalmente diferente. Por eso es que es importante estos procesos, porque si no tendría que existir un proceso por parte del ser humano para crear estos cartones, y con la gran posibilidad de que las tendencias del ser humano hagan que algunos valores se repitan. En la lotería es otro ejemplo en donde nosotros seleccionamos números al azar, números y series, para poder obtener un valor. Cuando seleccionamos un orden de una lista para poder obtener un nuevo orden totalmente al azar. Bueno, todos esos ejemplos son casos en que yo puedo utilizar números aleatorios. Por lo tanto, vamos a implementar entonces, vamos a observar algunas de las funcionalidades, cómo lo vamos a desarrollar, y vamos a implementar un pequeño ejemplo para que nos quede ahí de punto de partida para ya empezar a crear nuestras funcionalidades con números aleatorios. Vamos a construir un ejemplo en donde utilicemos diferentes herramientas o diferentes funcionalidades de una librería que está disponible con Python, que es la librería Random. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a utilizar una librería externa es importar esa librería dentro de nuestro proyecto para poder contar con las funcionalidades que esa misma librería nos va a facilitar. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí a este costado es crear un nuevo proyecto. Yo lo voy a salvar de previo para
para ya tenerlo listo, le voy a llamar ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es implementar primero la importación de esa librería. Entonces vamos a utilizar la palabra reservada import y el nombre de la librería, en este caso es random. Esta no es la única manera de importar una librería, también lo podríamos hacer de esta manera. Podemos hacerlo from random import y los nombres específicos de las funcionalidades que queremos importar. Por ejemplo, hay una que vamos a ver que se llama rand range y hay otra por ahí que se llama choice, por ejemplo. Entonces aquí de esta manera estaríamos importando nada más estas dos funcionalidades. De esta manera estamos importando la totalidad de la librería. Nosotros, como vamos a utilizar varias funcionalidades, lo vamos a hacer en este caso de la primera manera. Voy a ir colocando algunos comentarios para que nos quede también dentro del registro del ejemplo. Entonces aquí vamos a poner que esto es la inclusión de la librería random. Okay. Una vez que nosotros importamos esa librería, entonces ya estamos en la capacidad de utilizar todas sus funcionalidades. Sí es importante cuando nosotros hacemos la importación de esta manera que siempre hagamos referencia librería, punto y funcionalidad. Entonces la primera que vamos a utilizar es una funcionalidad que se llama igual que la librería, se llama random. Vamos a utilizar aquí, vamos a colocar una variable, yo voy a crear una variable que se llame valor y le voy a asignar random.random. Vamos a ir ejecutando los ejercicios y vamos a ir descubriendo básicamente qué es el valor que en realidad nos genera. Una vez que tenemos esta librería, entonces yo voy a utilizar la funcionalidad print para ver cuál es el valor que quedó almacenado dentro de random y voy a ejecutar esto para darnos una idea. Ok, vean el número que obtenemos. Ese número parecería extraño, parecería que tal vez no coincide con lo que nosotros queremos, pero básicamente es que la funcionalidad random de la librería random lo que hace es generar un número al azar entre 0 y 1. Pero ojo, no significa que un número al azar entre 0 y 1 solamente tiene esos dos valores, 0 y 1, sino que existen una cantidad grande de valores intermedios que podemos obtener. Por ejemplo, en este caso estamos obteniendo 0.6779941, etc. Esta es la primera funcionalidad que nosotros vamos a tener aquí. Ahora, podríamos considerar que esta funcionalidad no nos sirve porque tal vez el número aleatorio que queremos obtener es un número entre, por ejemplo, 1 y 100 o entre 0 y 99. Entonces nosotros podemos utilizar esa funcionalidad de esta manera. Yo, por ejemplo, podría modificar este print, no voy a borrar el anterior para conservarlo, y multiplicar ese número por 100. ¿Qué voy a obtener al multiplicar el número que acabo de capturar por 100? Lo que voy a obtener, bueno, al hacer esto, lo que voy a obtener es un número ahora entre 0 y 99, a partir del mismo número que generé antes. Ok, entonces vean que aquí el número original es 0.40 y el número que estoy obteniendo es 40.54. Pero puede ser que yo no necesite ese número con decimales, entonces puedo utilizar algunas de las funcionalidades que ya hemos aprendido anteriormente para hacer esa variación. ¿Okay? Tal vez la función int para poder transformar eso en un entero. Voy a ejecutar esto. Entonces ya podemos ver como el número que obtengo es específicamente 45, un número entre 0 y 100. La función int, recuerden que lo que hace es tomar el valor entero de un número con decimales, pero puede ser que yo quiera redondearlo. En estos casos hay que hacer un análisis de realmente cuál es el número que quiero para estar seguros si eso es lo que debería obtener. Pero vamos a utilizar, solamente a modo de ejemplo, la función round para obtener el mismo valor. ¿Okay? Para ver si en algunos casos existe una diferencia. Voy a ejecutar este ejercicio y podemos observar cómo
tanto con int como con round obtenemos el número 30. ¿Por qué? Porque el valor original tiene por decimales 36, o sea, él lo redondea siempre hacia abajo al ser ese número. Si yo lo vuelvo a ejecutar, vuelvo a obtener 89. Pero vean este caso. El número es 1.60. Si yo lo calculo con el int, voy a obtener un 1, o sea, la parte entera. Pero si lo calculo con el round, él lo va a redondear hacia la parte superior. Por eso es que voy a obtener un 2. ¿Ok? Esta es una de las primeras funcionalidades que puedo obtener con la función random. Con esta operación random, yo casi que podría obtener cualquier número aleatorio y cualquier funcionalidad que yo necesitara. Pero la librería random pone a disposición otra serie de funcionalidades para ayudarnos a obtener los números de una manera más sencilla o para ayudarnos a obtener valores de una lista, de un arreglo, etc. Entonces vamos a utilizar otra funcionalidad por aquí. Yo voy a generar otro número, no voy a borrar esa funcionalidad para que vayan apareciendo ahí. Voy a generar otro número y también lo voy a colocar en valor con la librería random, pero voy a utilizar ahora una funcionalidad que se llama randRange. Entonces resulta que randRange lo que me va a dar es la posibilidad de obtener un número. Por ejemplo, si yo pongo 1000, entonces voy a obtener un valor. Vamos a imprimirlo aquí posteriormente. Voy a obtener el siguiente valor, por ejemplo, 975. Ya obtuve un número entre 0 y 999 sin necesidad de hacer las operaciones int, round, etc. ¿Ok? No es la única manera en que yo puedo utilizar esto. ¿Qué pasa si el número que yo quiero obtener está dentro del rango de 3000 y 4000 y no quiero que comience desde 0? Bueno, una manera que podría hacerlo es utilizar aquí también el print y colocar aquí, por ejemplo, si quiero entre 3000 y 4000, 3000 más valor. De esa manera el último número que voy a obtener va a tener la condición que va a estar ubicado entre 3000 y 4000. ¿Ok? Adicionalmente, la función randRange me permite hacer esto ya con otras funcionalidades que también tenemos. ¿Qué pasa si yo quiero hacerlo de esta manera? Puedo utilizar el randRange y colocar aquí 3000, 4000. Vamos a imprimir ese valor. A ver qué número obtenemos. Y en este caso también estamos obteniendo un número entre 3000 y 4000 sin necesidad de hacer esa suma, sino que en la misma funcionalidad colocamos el número inicial y el límite superior, que el límite superior no se incluye dentro de las posibilidades. Pero vamos a utilizar randRange de otras maneras. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo quiero obtener un número entre 0 y 1000, pero solamente números divisibles, por ejemplo, entre 100? ¿Ok? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar random, randRange, entre 1000 y 2000, por ejemplo, y voy a colocar 100. Voy a imprimir el valor y lo ejecutamos. Entonces aquí vamos a poder ver cómo este número siempre va a ser un número divisible entre 100. Si lo seguimos ejecutando, vamos a obtener eso. Bueno, aquí casualmente nos salió el mismo. ¿Ok? Esa es otra forma en que podemos utilizar el randRange. Adicionalmente, tenemos otras opciones que estas sí son bastante interesantes, mucho más interesantes que las anteriores, porque el randRange es simplemente una opción al random. Porque con el random podría hacer también esto, nada más que tengo que hacer algunas operaciones adicionales. Aquí estas opciones o estas funcionalidades sí nos sirven bastante. Voy a poner algunos comentarios por aquí. Vamos a poner aquí que a partir de aquí empieza lo del randRange. Y a partir de aquí vamos a colocar otra funcionalidad que se llama choice.
Choice es una funcionalidad muy interesante porque de una lista de elementos o de un arreglo, yo podría querer seleccionar uno al azar. Entonces yo tendría que generar un número random, ya sea con la funcionalidad random o randRange, y luego ir a buscar esa posición dentro de la lista y extraer ese número. Pero con la funcionalidad choice puedo hacer eso de una vez. Yo puedo asignar en valor random.choice y aquí a lo interno tener una lista de elementos. No sé, voy a poner provincias. Algunas provincias. Ok, entonces ven que aquí tengo una lista de provincias, tenga 4 provincias, y este random.choice va a seleccionar al azar una de esas provincias. Entonces posteriormente puedo mostrar ese valor. Voy a ejecutar esto y vamos a ver cómo obtuvimos el valor Heredia. Aquí las posibilidades que se repitan son mucho más altas porque solamente son 4 valores. Ahora obtuvimos San José, ahora obtuvimos Alajuela, ahora obtuvimos otra vez San José, ahora obtuvimos Punta Arenas. Entonces para eso nos puede servir la funcionalidad Choice de la librería Random. Adicionalmente tenemos otra funcionalidad, que es la funcionalidad Shuffle, para poder ordenar los valores al azar. Un proceso de ordenamiento nosotros podríamos hacerlo directamente con nuestros arreglos o nuestras listas, pero en algunas ocasiones podríamos querer que ese ordenamiento sea total e enteramente al azar, bajo las condiciones de azar que ya hemos conversado anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, voy a crear una lista que se llama expositores. Imaginémonos la exposición para una asignación, un curso, un proyecto. Y voy a poner ahí nombres. Voy a poner mi nombre. Voy a poner el nombre de María. Voy a poner el nombre de Luis. Y voy a poner el nombre de Pedro. Ok, ahí tengo una lista de expositores. Esa lista no tiene ningún orden, pero yo quiero que los ordene al azar. Entonces lo que hago es, primero, para que veamos cómo aparece la lista, voy a imprimir expositores. Después voy a utilizar la función random.shuffle expositores. Eso hace que la misma lista como tal se ordene. Vean que no tengo que colocar una variable y asignarle lo que genera random, sino que esta funcionalidad de una vez lo ordena. Y luego voy a imprimir nuevamente la lista expositores para poder observar cómo han cambiado. Voy a ejecutar esto. Y aquí podemos ver la lista original y la lista ordenada al azar. Gerardo, Luis, Pedro, María. Si la ejecuto nuevamente, Gerardo, María, Luis y Pedro, y ahora están Luis, Pedro, Gerardo y María. La puedo ejecutar nuevamente y ahora podemos ver Pedro, Gerardo, Luis y María. Y así podemos seguir ejecutando la lista y él va a seguir teniendo diferentes opciones de ordenamiento. Claro, como son solamente 4 nombres, las probabilidades de que se repitan pues son mucho más altas. ¿De acuerdo? Y así entonces podemos ver algunas de las funcionalidades. Estas 4 funcionalidades no son las únicas que podemos encontrar en la librería Random, pero son tal vez las que se pueden utilizar con mayor frecuencia. Yo los invito a que ustedes revisen la librería y revisen un poco de documentación para que puedan ver otras funcionalidades y puedan ver con mayor detalle un poco más amplio que se puede explotar de cada una de estas que hemos observado. Ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo muy básico para experimentar con algunas de estas funcionalidades. Este ejemplo consiste en simular el funcionamiento que nosotros podemos obtener en los procesos de la lotería. Esos procesos en donde hay diferentes premios y cada premio corresponde a un número y de manera más amplia pues también a una serie. Sabemos que estos procesos de lotería son más amplios. Hay múltiples opciones para ganar, terminaciones,
etcétera. Pero nosotros lo vamos a hacer en la parte más básica, en donde tenemos 3 premios y por cada premio vamos a tener nuestro número y nuestra serie. Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, voy a grabar este ejemplo para tenerlo por aquí y le vamos a llamar, o le voy a llamar lotería. Lo primero que voy a hacer es importar la librería. ¿Okay? Ya yo tengo la posibilidad en ese momento de poder utilizar todas sus funcionalidades. Voy a crear un arreglo que tenga básicamente los valores que a mí me interesan premiar, o sea, los 3 premios básicos. Entonces se va a llamar premio mayor, otro le voy a llamar segundo lugar, y finalmente al otro le voy a llamar tercer premio. ¿Esto por qué de esta manera? Porque me interesa que los premios también se obtengan al azar, o sea que el primer número que salga no necesariamente sea el premio mayor, sino que puede ser de otro premio, o eso podría ser una opción. La otra opción, que es la que vamos a utilizar aquí, es que los arreglos o los valores que yo tengo en el arreglo podrían cambiar. Mañana pueden ser 5 premios o 6 premios. Entonces yo voy a utilizar un ciclo para ir tomando cada uno de los valores del arreglo y hacer la operación con este valor. Una vez que yo tengo las 3 posibilidades de premios, entonces voy a utilizar un for. Voy a utilizar una variable premio en donde voy a colocar cada una de las lecturas del arreglo premios. Y para ese arreglo, entonces, básicamente voy a imprimir el nombre del premio que vamos a jugar en ese momento. Voy a imprimir la función, con la función print también el valor, pero voy a dejar aquí tal vez unos 3 valores para tratar de que me coincidan, o sea que se vea un poco tabulado y se vea un poco quién pertenece a qué. Entonces a este le voy a llamar serie. Voy a mostrar primeramente la serie. Y en la serie entonces voy a utilizarlo de esta manera. Yo podría utilizar el random.randRange 1000. ¿Por qué? Porque la serie va desde el 000 hasta el 999. Pero resulta que si yo obtengo la serie 90, no aparece simplemente un 90, me aparece 090. Pero eso ya lo vamos a resolver poco a poco. Vamos a ir primero probando la funcionalidad. Voy a utilizar entonces otro print para obtener el número. Este número entonces lo voy a obtener con un random.range de 100. ¿Ok? Tal vez pongo por ahí un print más o lo dejo vacío, nada más para que me deje una línea en blanco. Voy a ejecutar el ejercicio y entonces vean lo que obtengo. Premio mayor, la serie 673, el número 41. Segundo premio, la serie 690, número 52. Tercer premio, serie 563, número 68. Voy a ejecutarlo hasta que obtenga un valor para que me sirva para el ejemplo que quiero utilizar. Vean este caso. El premio mayor, serie 593, número 5. Tradicionalmente, a pesar de que es lo mismo, nunca hablamos en la lotería del número 5, hablamos del 05. ¿Okay? Entonces a mí me va a interesar que cuando sea el número 5, coloque por delante un 0. Y vean esta serie. Nunca hablamos de la serie 48, hablamos de la serie 048. Entonces para hacer esa modificación yo tengo que hacer un par de cosas aquí, tal vez nuevas y que no son parte del ejercicio, pero aprovechamos para explicarlas. Lo que voy a hacer es transformar ese número en un string primero. ¿Ok? Y una vez transformado en el string voy a utilizar una función que se llama zfill para indicar que lo que quiero es que me rellene con ceros, de ahí la z, para que se cumplan 3 valores en total. O sea, si esa serie son 2 números, él va a colocar un 0 adicional a la izquierda. Y voy a hacer exactamente lo mismo con el número. Ok, vamos a probar esto. Y aquí lo tenemos. Vean qué casualidad esta serie que obtuvimos. La serie 0.
Entonces él va a tener los tres ceros. No me va a colocar solamente un cero, me va a colocar los tres ceros. Creo que es la única que cumple con ese caso. Corrámoslo otra vez. No tenemos ningún número en que hayamos aprovechado eso. Corrámoslo otra vez. Vean en la serie 2. Él coloca 0, 0, 2. Vean el caso del 9. No puso solamente un 9. Colocó 0, 9. Entonces básicamente esa es la funcionalidad de este zfill. Pero para poderlo utilizar tenemos que transformar primero ese número en un string. Este es un ejemplo muy básico de cómo utilizar los números random. Ustedes pueden hacer listas en donde tengan una serie de compañeros para crear una lista de exposiciones al azar, o pueden ligarla después con un tema al azar. Pueden hacer un juego de bingo en donde los números de los cartones son totalmente al azar. Y aquí existen muchas posibilidades, depende ya de la creatividad y las necesidades que ustedes tengan en cada uno de sus ejercicios. Básicamente entonces este tema lo dejaríamos hasta aquí. Muchas gracias.